¿Cómo aprender a distinguir entre el bien y el mal? Para nosotras las personas ya es suficientemente difícil. Ahora imagina enseñar a la inteligencia artificial. Para lograrlo, nos sumergiremos en el mundo de la psicología, filosofía y matemáticas. Hoy escucharás la historia de un pequeño grupo de estudiantes que a base de intuición, orgullo e inteligencia simplificaron la forma de aprender de los modelos de lenguaje, superando a OpenAI e inspirando a DeepSeek para repetir la hazaña. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Hoy aprenderemos qué ocurre después de que un modelo ha sido entrenado. Y atrás de mí lo que ves es una fórmula de post-entrenamiento. En la parte de tu izquierda está lo que era antes. Era un proceso de 3 pasos. Y en la parte de la derecha fue lo que fue después de este revolucionario descubrimiento, eh, en donde lograron desaparecer un paso, el que está en morado. Desapareció en el paso de entrenamiento de las recompensas. Así que sin más, permíteme compartir pantalla y empezar con la demostración. Y ya empezamos y por aquí estoy. Hola. Muy bien. Este es el documento. Se llama Optimización de preferencias directa. Y tiene un subtítulo todavía más intrigante. Dice, tu modelo de lenguaje es secretamente un modelo de recompensas. Está escrito por 6 personas que en temas de inteligencia artificial son relativamente pocas. Es un documento relativamente reciente, apenas un año, julio del 2024, y principalmente estuvo escrito por estudiantes de la Universidad de Stanford. La persona central aquí es Christopher D. Manning. Él es un profesor de Stanford, pero él tiene una trayectoria muy especial. Lo que él encontró fue la forma de unir todo el conocimiento que teníamos acumulado sobre el lenguaje durante cientos de años y aplicarlo a la inteligencia artificial. Él es uno de los investigadores que logró hacer la transición entre estudiar el lenguaje antes de la inteligencia artificial, siendo líder, y hoy continúa siendo líder ya con métodos de la inteligencia artificial. Sus clases están disponibles en YouTube y son altamente recomendables. Y quizá lo más impresionante es que sigue publicando documentos que transforman la industria. 10 años antes, él fue uno de los primeros que lograron capturar el significado de las palabras en números. Y lo vamos a ver muy pronto. Pero por el momento estamos viendo este gran misterio del post-entrenamiento. Y nos lo van a presentar de alguna forma muy intrigante. Dicen que los modelos no supervisados de lenguaje están entrenados en grandes datos que adquieren sorprendentes capacidades. Y aquí es en donde entra el post-entrenamiento. Sin embargo, estos modelos son entrenados en datos generados por humanos con una gran variedad de metas, prioridades y habilidades. Algunas de estas habilidades puede ser que no sean deseables de imitar. Aquí es en donde te empezaba a platicar la diferencia entre el bien y el mal. Porque cuando entrenamos un modelo, vamos a llamarle en el preentrenamiento, lo que estamos haciendo es aprendiendo a predecir la siguiente palabra. En el postentrenamiento, sí nos interesa que sea la siguiente palabra,
pero que sea la siguiente palabra correcta. Y en particular, y ahorita doy un par de ejemplos que nos otorgan de por qué es tan importante, es que, por ejemplo, podamos querer que entendamos si estamos programando, por ejemplo, desarrollando software, queremos que el lenguaje sea capaz de entender el lenguaje, pero queremos que sea también que no imite nuestros errores. Eh, es decir, que a pesar de que la gran mayoría de las personas que escriben software o literatura solo escriba como los mejores. De eso se trata. Y aquí utiliza una palabra clave: sesgar al modelo hacia datos potencialmente raros, priorizando los datos de alta calidad. Y hay dos direcciones principales en donde ocurre este post-entrenamiento. La primera es hacia ciertos valores, vamos a llamarle. Veracidad es uno de ellos. Por ejemplo, dan un siguiente ejemplo que dice, puede ser que exista un hecho que 50% de las personas digan que es correcto, pero en realidad solamente es falso. Y queremos que cuando el modelo de lenguaje no diga 50 veces por ciento que es la respuesta falsa y 50% de veces la palabra verdadera. Queremos que diga la razón verdadera eh, prácticamente la totalidad de las veces y sepa explicar por qué es la respuesta verdadera. En ese caso, estamos valorando la verdad, la veracidad y priorizándolo sobre la imitación. Y por eso es necesario el post-entrenamiento, en donde vamos a enseñar a los modelos con estos datos de alta calidad cómo diferenciar y cómo distinguir y cómo generar respuestas igualmente de alta calidad. Y la segunda razón en donde es muy común el post-entrenamiento, y lo podrás ver si utilizas ChatGPT, es que tiene una forma de formatear, de presentar la información para facilitar la legibilidad. Por ejemplo, incluso a veces utiliza emojis, a veces utiliza títulos. No es necesariamente como los seres humanos nos comunicamos, sino que es como nos gusta que se comuniquen con nosotros. Y esa es tanto una de las mayores fortalezas de la inteligencia artificial como uno de los grandes peligros, porque nos estamos volviendo, así como nos volvimos adictos al celular, nos estamos volviendo a la interacción con inteligencia artificial y puede ser que en un caso muy extremo incluso perdamos capacidades sociales. Pero por el otro lado, los hace excelentes, por ejemplo, para servicio al cliente, para ventas, para reclutamiento, siempre y cuando sepan decir la verdad, ser honestos, ser transparentes, ser amables, etc. ¿Y cómo funciona este proceso? Bueno, nos lo van a explicar aquí comparando. A la izquierda es el método antes del 2024 que generalmente se hacía y aquí a la derecha vemos el método que están proponiendo. Vamos a entrar en detalle cómo funcionan estos tres pasos y también vamos a entrar con un poquito menos de detalle con cuál es el gran avance que ellos dan para entrenar, para llegar a estos dos pasos. Y digo que con menos detalle porque utilizaremos más la intuición. Mi intención es eh, mostrar cuáles fueron las ideas que inspiraron a dar este paso más allá de la derivación técnica de cómo lo lograron una vez que ya tenían la inspiración. Y todo inicia, tanto en la derecha como en la izquierda, con datos de preferencia. Aquí observamos que a través de dos burbujas o dos documentos representamos dos opciones y vamos nosotros como seres humanos a preferir la opción de la izquierda sobre la derecha. Eso es lo que indica el signo de la boquilla que está abriéndose hacia la izquierda. Lo que queremos es enseñar estas preferencias al modelo de lenguaje. Y aquí la parte, como te comentaba, clave es la parte morada, la que está en medio del modelo de la izquierda. Antes se entrenaba
un modelo de recompensas. Esto era una forma de enseñarle al modelo cómo diferenciar cuáles eran las buenas respuestas de las malas respuestas. Y ya teniendo ese modelo de recompensas, era ir guiando el proceso de post-entrenamiento para que se formulara de acuerdo a estas recompensas que había aprendido. Y lo que ellos proponen podría parecer muy sencillo y muy obvio. Incluso trataré de demostrar por qué no es o por qué no fue nuestra primera opción. Pero lo que ellos lograron es no tener que entrenar este modelo de preferencias, sino aprender de los datos directamente. Dos puntos importantes. Como te comentaba, estas muchas de las mismas ideas que utilizó DeepSeek tan solo unos meses después. Este método sigue siendo muy común, preferencias de optimización, pero este descubrimiento de no utilizar de no entrenar este modelo de recompensas se amplió en el caso de DeepSeek. Pero la segunda es que veremos una sorprendente debilidad de este modelo. A pesar de que es muy eficiente y relativamente sencillo, tiene la dificultad, y ellos van a ser los primeros en indicarlo, que este círculo que vemos entre la parte morada y el modelo de lenguaje no se puede dar. En particular, una vez que tenemos este modelo de recompensas, podemos aumentar la cantidad de datos que tenemos para entrenar al modelo. Y este, si bien es más sencillo y más directo, depende exclusivamente de los datos. Va a ser una interesante discusión al final de cómo se va a ir utilizando este modelo. Me voy a adelantar un poquito, si me lo permites, para explicar cómo funciona naturalmente el proceso de o si me quieres acompañar, para explicar cómo funciona este proceso del entrenamiento de los modelos antes de este documento y poco a poco empezaré a presentar las ideas principales que nos dan de cómo lograron hacer esta transformación. Vamos a ver que tenemos tres pasos principales. Le van a llamar afinación supervisada. Ese va a ser el primer paso. Afinación, lo vamos a ir viendo con calma, pero el segundo va a ser sampleo de preferencias y aprendizaje de las recompensas y finalmente aprendizaje por refuerzo. Conforme el documento avance, nos van a presentar dos ideas muy interesantes, porque aquí en particular no necesariamente vamos a estar utilizando aprendizaje por refuerzo. Es una técnica que se considera muy avanzada, muy poderosa, pero también con muchas desventajas como que requiere de muchos datos. Y lo que estas personas, los investigadores, logran es que extraen sin la necesidad de entrar en esta dificultad del aprendizaje por refuerzo. Creo que antes de iniciar a explicar los tres pasos a profundidad, me gustaría comentarte un poquito de esta persona, Christopher Manning, el maestro que está dirigiendo, guiando a los estudiantes hacia este descubrimiento. Y una de las cosas que él entiende muy bien, porque ha estudiado el lenguaje durante décadas, es que entiende lo que es el lenguaje. Si bien la gran mayoría de los investigadores de inteligencia artificial entienden el lenguaje como un proceso probabilístico, es decir, que la siguiente palabra va a ser prácticamente como tirar un dado. Sí, un dado cargado con algunas probabilidades de cuál sea la mayor palabra, pero eventualmente va a ser aleatoria la siguiente palabra. Y hay una idea muy común, muy recurrente en el trabajo de Manning, en donde nos habla de espacios latentes. Lo que Manning nos intenta explicar desde el 2014, que fue su documento inicial o seminal, hasta 2024, que continúa transformando y avanzando la industria, es que el lenguaje es una representación de la realidad.
Pero en lugar de ser el lenguaje lo importante, existe un espacio latente, llamémoslo pensamiento, que es la verdadera identidad del lenguaje. Es decir, el lenguaje intenta asemejar al pensamiento, pero no necesariamente imitarlo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que nuestro pensamiento es mucho más complejo. Nuestro pensamiento, si bien está compuesto por palabras, también está compuesto por imágenes, por recuerdos, por sensaciones, olores, lugares, emociones, social, ¿no? Relaciones sociales. Y lo que Manning, el profesor, intenta enseñar y aprender es buscar este espacio latente. Y por eso tenemos este título muy intrigante. Quiere decir, tu modelo de lenguaje es secretamente un modelo de recompensas. Lo que Manning está diciendo implícitamente es que estamos utilizando el aprendizaje por refuerzo al entrenar el modelo, aún sin utilizar aprendizaje por refuerzo. Esa va a ser una de las dos ideas principales que nos va a presentar como justificando de una forma filosófica o tal vez psicológica, porque ahorita voy a entrar a la parte más propiamente psicológica, de una forma psicológica, filosófica sobre qué es el lenguaje. Y ahorita en unos minutos paso a la parte psicológica que también es profundamente interesante. Entonces, empieza en dos renglones explicando lo que es el aprendizaje o la afinación supervisada. Lo que queremos aquí, lo que tratamos aquí, es de tomar un modelo inicial. Recordemos que en esta etapa de post-entrenamiento, vemos aquí algunos documentos, esto empezó más o menos 2017, 2020, casi a la par con el preentrenamiento, se utiliza aprendizaje por refuerzo, que es la misma forma como los seres humanos, los animales, aprendemos, o al menos una de las formas, en donde tratamos de repetir acciones que nos traen buenas consecuencias y tratamos de evitar acciones o situaciones también que nos traen situaciones o consecuencias desagradables. Esa es la base del aprendizaje por refuerzo. Aprender por repetición, aprender de las experiencias y aprender de los resultados. La clave importante aquí es lo que le va a llamar estrategia o directriz, simbolizado por la letra P, policy en inglés. Y lo que se dice es que nuestras acciones, incluyendo las acciones de la inteligencia artificial, están gobernadas por una estrategia. Quiere decir que cuando nosotros se nos presenta una situación, vamos a elegir cuál es la acción que nos va a traer los mejores resultados de acuerdo a esa situación. Y de lo que se trata el post-entrenamiento es ir aprendiendo una mejor estrategia. Conforme vamos a ir avanzando en el documento, uno de los argumentos principales que nos va a presentar sobre por qué este método es mejor, porque dice que es más efectivo al aprender. Primero, porque no tenemos que aprender este modelo de recompensas. Recordemos que estamos aprendiendo directamente de los datos en lugar de indirectamente. Pero lo segundo que nos va a decir es que en el momento en que estamos aprendiendo directamente de los datos, lo que va a ocurrir, no, parte de la eficiencia que va a llegar, no solamente va a ser de aprender de forma directa, ahorita se me fue, sino que va a ser de aprender, perdona, em, no de los datos directamente, sino eh, que vamos a evitar entrenar múltiples modelos de lenguaje, porque aprender esta estrategia, ahorita lo vamos a ir viendo, conforme vamos aprendiendo nuevas estrategias, tenemos que comparar la nueva estrategia con la estrategia anterior.
Y solamente después de aprender una nueva estrategia es que podemos aprender o utilizar la siguiente, la nueva estrategia. Vamos a comparar las dos estrategias y si la nueva estrategia es mejor, la vamos a utilizar y si no, vamos a seguir utilizando la estrategia anterior. El problema de esto es que, primero, entrenar la nueva estrategia resulta costoso. Requerimos de muchos datos para encontrar la nueva estrategia. Y lo peor es que evaluarla también es todavía más costoso, porque si queremos estar completamente seguros de que esta estrategia es mejor, vamos a tener que poner la prueba en la mayor cantidad de situaciones, comparar el desempeño de ambas estrategias y solo después de comparar los resultados podemos dictaminar que esta estrategia es mejor. Esto no ocurre en el proceso donde estamos, el modelo está aprendiendo directamente, porque no existe un proceso de comparación, sino que el modelo va aprendiendo secretamente o implícitamente, o la palabra que más le gusta, latentemente, es decir, por debajo de la superficie. Y es por eso que este proceso de afinación supervisado es tan importante. Requerimos una estrategia inicial. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprender de forma supervisada con los datos de alta calidad para cierta tarea de interés. Aquí nos da dos ejemplos. El primero, dialogar o sumarización. Recordemos que tenemos los datos de alta calidad. Tenemos, por ejemplo, los datos de los mejores programadores de software, de los mejores escritores, de los mejores analistas financieros. Esos datos de alta calidad son escasos. El modelo ya sabe hacer análisis, ya sabe programar, ya sabe escribir. Lo que no sabe es hacerlo de forma excepcional. De todos los datos vamos a seleccionar los mejores y vamos a utilizar estos datos para entrenar el modelo. Muy bien. ¿Cómo vamos? Entonces, vamos a utilizar esos datos para generar un proceso de afinación inicial. Ahora sí entramos a la parte de las preferencias, que es la parte psicológica que resulta extremadamente interesante, porque lo que están intentando implícitamente es modelar cómo funciona nuestra mente. ¿Por qué nosotros preferimos ciertas situaciones sobre otras, ciertas consecuencias sobre otras? Recordarás que te comentaba que había dos formas de post-entrenar. El primero es hacia ciertos valores como la veracidad, es decir, preferir respuestas que sean verdaderas o preferir respuestas que sean amables. Y la segunda, eh, mejorar el formato de las respuestas. En particular, la segunda es la más subjetiva, porque va a haber personas, por ejemplo, cuando estemos recibiendo una imagen, cuando estemos generando una imagen, que va a haber personas que les guste más un estilo de una imagen y otras personas que tengan otros gustos. Lo vemos reflejado en la música, por ejemplo. Y no necesariamente hay un bien o un mal. En el primer caso, de alguna forma sí podemos generar un consenso de que ciertas respuestas son más amables, otras son más rudas o maleducadas, ciertas respuestas son verdaderas, otras son falsas, pero en el segundo caso es subjetivo. Y aquí es en donde se utilizan en particular este documento de Bradley Terry, y esto es desde los años 50, ya se empezaban a preguntar eso en el campo de la psicología, el cómo podemos ordenar las preferencias. Y se hace una gran cantidad de experimentos desde en animales, desde en personas, para empezar a ir ordenando estas preferencias. Lo que nosotros queremos hacer es enseñarle al modelo cómo distinguir entre dos resultados. Y se vuelve todavía más difícil porque recuerda que estos resultados son probabilísticos. Es decir, si le preguntamos al 60% de las personas, perdón, si le preguntamos a las personas, el 60% van a preferir una respuesta y el 40% van a preferir otra.
Y se vuelve, por si fuera poco, todavía más difícil, porque vamos a requerir cierta transición entre preferencias. Aquí es en donde nos encontramos de lleno aspectos psicológicos. Queremos saber, por ejemplo, si existen situaciones como ocurren en el juego piedra, papel o tijera, donde la piedra vence a las tijeras al papel, pero el papel vence a la piedra. Es decir, que las preferencias no son transitivas. Se empieza a volver muy complejo este aprendizaje. Y esta es la parte por la que se entrena este modelo de recompensas. Propiamente vamos a entrenar un segundo modelo. Este segundo modelo va a tomar los datos de las preferencias humanas y va a aprender a distinguir cuál de las dos va a ser la correcta. Y lo que va a hacer este segundo modelo de recompensas es que va a llegar con el modelo de lenguaje y lo va a ir guiando. Dos ventajas. Antes de explicar las desventajas son obvias porque es mucho más sencillo este método, pero ¿por qué tiene dos ventajas este proceso? El primero, como te explicaba, puede utilizar datos puede entrenar con datos que no estén catalogados por humanos. Es decir, como el modelo ya sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, o lo que prefiere una persona o lo que prefiere la mayoría de las personas, este modelo ya puede utilizar datos que no estén catalogados por humanos para entrenar los modelos de lenguaje. Esa es la primera ventaja. Ya no necesitamos a los datos humanos. La segunda ventaja es que este modelo va a tener sus datos de forma numérica. A diferencia de aprender directamente de los datos, que generalmente van a estar, por ejemplo, en formato de texto o en el caso de las imágenes, en formato de imágenes, el modelo tiene su forma de dar respuestas ya es directamente con números. Es decir, que la comunicación entre el modelo de recompensas, y recompensas es porque aprende a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es preferido y lo que no es preferido, este modelo se comunica numéricamente con el modelo de lenguaje y la comunicación es más precisa, es más directa, curiosamente. Un último dato psicológico sobre esto que me parece importante. Lo que conforme vayamos avanzando, y no vamos a avanzar por completo hoy, estoy presentando las ideas principales, hay mucha teoría detrás de esto, pero una de las razones por las que resulta intrigante este modelo es porque implícitamente estamos aprendiendo las preferencias latentes de una persona. Quiere decir que de los datos que logramos recolectar sobre una persona, lo que estamos logrando es que estamos modelando cuáles son las preferencias. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuáles son las preferencias de comida o de películas de una persona, vamos a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Arroz o pasta? ¿Pollo o res? Eh, ¿Zanahorias o tomates? Y de esa forma, a través de unos pocos datos, vamos a ir modelando las preferencias de tal forma que idealmente podamos extrapolarlo a cualquier par de datos, incluso que los podamos ya sea rankear si las preferencias son transitivas o generar una matriz en caso de que no sean transitivas. Perdón si eso último fue un poquito difícil. Y aquí es en donde ocurre este entrenado del modelo. A través de los datos vamos a ir entrenando un modelo que puede ser una red neuronal relativamente sencilla para aprender para cualesquiera dos datos dar una respuesta. Y esa respuesta la vamos a utilizar para guiar al modelo de lenguaje, que es justamente hacia donde nos dirigimos. Es el tercer paso, la afinación del modelo.
aquí resulta un poquito interesante el pensar por qué ocurre esto, por qué es tan bueno esto. En este proceso ya mejoramos un poquito el modelo durante el proceso supervisado, pero en la segunda parte no hemos mejorado al modelo. Aprendimos un nuevo modelo de recompensas. Aquí vamos a hacer el proceso de aprendizaje por refuerzo. Y te voy a ser bien honesto, aquí en donde yo mismo tengo las dudas de qué tan beneficioso es este modelo, es que vamos a eh, prácticamente vamos a simular el primer paso. Ahorita quiero explicarlo un poquito más. Quiero ser muy claro que este modelo tiene muchas ventajas. Mucho más sencillo de implementar, es mucho más directo, aprende de forma más rápido, no aprende de forma indirecta, pero también tiene, y además inspiró a DeepSeek, pero también tiene sus desventajas. Y creo que es la parte más emocionante de inteligencia artificial, que hay mucho que aprender. Incluso nada más para comentarte, parte del descubrimiento de DeepSeek fue que Google había intentado utilizar este mismo modelo para entrenar modelos matemáticos y había fracasado relativamente. Y fue lo que logró incentivar a DeepSeek a dar un siguiente paso más a este modelo. DeepSeek volvió a eliminar la necesidad de las recompensas, pero la forma de entrenamiento fue diferente. Y lo voy a ir comparando un poquito aquí. Entonces, ¿por qué ¿Por qué es tan importante este proceso? Y entramos a la parte más detallada, más sutil del proceso de entrenamiento. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aprender una función de recompensas. Y esta función de recompensas va a ofrecer retroalimentación al modelo de lenguaje. En particular, esta retroalimentación, y creo que está explicado de mejor forma aquí abajo, un poquito aquí, en particular, esta retroalimentación tiene tres componentes. El primero es dos componentes principales y el segundo se divide en dos. El segundo componente es relativamente muy directo, muy fácil de entender. Lo que nos está diciendo este segundo componente, que está caracterizado por una resta, es que nos compara, como te decía, las dos estrategias. Y compara, si la estrategia nueva es mejor, vamos a decir que le vamos a dar puntos a la nueva estrategia. Y si la estrategia anterior es mejor, le vamos a restar puntos. Es como una competencia, como un partido de soccer. Ese es el primer parte, eso es lo que resulta muy lógico, es como lo que aprendemos nosotros de nuestras experiencias. Cuando algo es más bueno, cuando algo es bueno, lo queremos repetir, y cuando una experiencia es negativa o mala, la queremos evitar. Eso nos está diciendo la parte de la derecha. La parte de la izquierda es más sutil y es en donde entra la magia de este aprendizaje por refuerzo, que nos indica la proporción de aprendizaje. Esto quiere decir qué tanto vamos a aprender, qué tanto vamos a, qué tanto vamos, nos indica la proporción del aprendizaje. Es decir, qué tanto vamos a cambiar nuestras acciones. Y esto va a ser en base a la diferencia. Es decir, la nueva estrategia fue mucho mejor o fue ligeramente mejor. Si fue mucho mejor, el aprendizaje va a ser mayor o el cambio en nuestras acciones va a ser mayor, mientras que si el cambio no fue positivo, fue marginal, fue pequeño, fue mínimo, nuestro comportamiento va a cambiar poco. Esa es
la ventaja de este tercer paso de este aprendizaje por refuerzo. En el primero, le enseñamos ciegamente a distinguir entre dos datos, a preferir, pero no tenemos este segundo componente de retroalimentación de qué tan bueno es cierta preferencia sobre otra preferencia. Ahí es cuando te decía que tenemos la oportunidad de comunicarnos más directamente, porque en lugar de aprender directamente de los datos que tienen una representación, por ejemplo, en imagen o en texto, aprendemos directamente del modelo de recompensas que tiene una representación numérica. Es decir, nos puede decir la diferencia es, por decir un número, de 8 o de 12 o de 20 o de 3 o de 1 y vamos a tomar esa retroalimentación para definir qué tanto vamos a aprender en base a la diferencia de las estrategias. Es decir, si aprendemos mucho y la acción fue más positiva, vamos a incentivar esa acción a futuro. Lo que estas personas logran, estos investigadores, estos estudiantes logran, es que logran identificar cómo crear este mismo ciclo de retroalimentación, pero directamente de los datos. Y lo vamos a ir viendo, y como te explico, un poquito superficialmente. Lo importante es obtener las intuiciones claras, porque como lo vamos a ver, es mucha matemática. Mira, por lo menos son 4 ecuaciones y todavía hay todo un apéndice en donde explican a detalle de cómo pasan de cierta ecuación a la otra. No, para inteligencia artificial no se requiere necesariamente matemáticas, pero cómo ayudan y sobre todo dan mucha claridad de entender las cosas. Me gustaría eh, intentar explicar un poquitito un concepto muy importante antes de explicar directamente cómo logran dar este gran paso de aprender o de crear el ciclo de la retroalimentación directamente de los datos. Y una función un concepto muy importante es el que ves en naranja fuerte, que tiene una L con una R entre paréntesis. Esto es la pérdida. Y la pérdida del modelo de recompensas en particular es la diferencia del valor esperado entre las acciones futuras, o perdón, las acciones con la nueva estrategia y las acciones con la estrategia anterior. Eh, de esa forma estamos aprendiendo el modelo de recompensas, lo estamos mejorando, estamos logrando que sea que vaya aprendiendo a diferenciar entre los dos datos. Eh, Me gustaría explicar muy brevemente qué dicen estas 3 ecuaciones. La primera ecuación, lo que vemos es la probabilidad de que el dato número 1 sea mayor al dato número 2 de acuerdo a cierta pregunta. Y esto nos ilustra un detalle de cómo funcionan estos datos. Quiere decir que para que, y también un poquito de lo que logró DeepSeek, si queremos datos con verdadera certidumbre, no es suficiente con preguntarle a una persona cuál de las dos respuestas prefiere. Lo ideal sería preguntarle a 100 personas. Y de esas 100 personas vamos a tener una preferencia 60% de la respuesta 1 y 40% de la respuesta 2. Aquí es en donde empezamos a entrar a conceptos sumamente interesantes, como te explicaba, psicológicos y filosóficos. Porque, como te explico, este es el resultado de modelos de preferencias latentes. Pero hay dos formas de resolver este problema. El primero es resolverlo generalmente, es decir, mayoritariamente, que siempre otorguemos la respuesta que tiene la mayor probabilidad de ser preferida. Pero vamos a tener un segundo nivel muy superior que va a ser el modelo de que vamos a tener de acuerdo a qué tan preferida
es la opción y en particular de cómo darle a cada persona su propia preferencia. Se empieza a volver complicado. Y esto es por eso estamos en un documento muy reciente. Este método nada más nos ayuda en el primero de los casos. El segundo de los casos todavía nos hace falta los algoritmos para aprender esta condicionalidad. Es decir, de acuerdo al contexto de cada persona, no solamente aprender que Y1 es mejor que Y2, es decir, que la respuesta 1 es mejor que la respuesta 2, sino que para cada persona, ¿cuál de las dos va a preferir? Son temas increíbles. Todavía me falta contarte un poquito de lo que hace, de cómo esto se relaciona con lo de DeepSeek y quiero hacerlo, nada más déjame continuar avanzando porque hay un par de detalles adicionales. Y resulta relativamente sencillo. Aquí lo que, nada más para explicarte un poquito, estamos en la parte de la izquierda, estoy en la ecuación número 1. En la parte de la izquierda tenemos la probabilidad de que la preferencia de la respuesta 1 sea mayor a la de 2. ¿Cómo vamos a formular esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, y por eso es que resulta muy sencillo. Utilizan exponenciales porque es la forma de que la probabilidad funciona. Recuerda, la probabilidad tiene que sumar siempre 1. Para todos los posibles casos debe sumar 1 la totalidad de las respuestas. Por eso se usa la exponencial. La R' es una función que ahorita no nos interesa, en particular aquí generalmente es una red neuronal, pero más generalmente es una función de recompensas, es decir, que toma una X y da la recompensa estimada para Y. Esto, como en este caso, puede ser 60%. Y lo único que estamos haciendo es que tenemos la recompensa esperada 60 entre la suma de las dos opciones, que en este caso, muy simplificado, es 100. Y de esa forma vamos a tener que la probabilidad de que la respuesta 1 sea aproximadamente 60. Perdón si fue un poquito complicado. Eh, este es un tema avanzado, es un tema muy nuevo. El tema de post-entrenamiento es un tema en donde los investigadores están hoy muy centrados, pero también por lo mismo es un tema muy emocionante. Luego nos vamos a la segunda función. Y aquí es en donde damos un gran paso. En el primer paso es solamente la representación. Estamos transformando los datos a números. Aquí ya estamos propiamente entrenando el modelo y lo entrenamos a través de lo que se llama una función de pérdida, en donde vamos a medir la pérdida para una recompensa parametrizada que depende de los datos. Este proceso, esta palabra parametrizada es la RFI, va a ser súper importante conforme avancemos. Y en un segundo te voy a ir explicando, pero nada más te comento que va a ser el valor esperado entre, la estrategia nueva, o más bien el modelo de recompensas nueva y el modelo de recompensas anterior, normalizado, perdón por esa palabra, simplemente vamos a equilibrarlo, y de esa forma queremos asegurarnos que el modelo de recompensas mejore. Va a haber una parte conforme avancemos que va a ser, es por eso que esta persona es uno de los mejores maestros del mundo, me atrevería a decir, de los maestros más influenciados, que más han influenciado, eh, porque nos va a explicar el proceso mecánico de aprendizaje. Por eso me trato de centrar en las matemáticas, porque de esa forma podemos apreciar la totalidad de lo que nos está diciendo. Reitero, va a haber temas más sencillos. Este es un tema ligeramente más difícil, pero por lo mismo un tema que está a todo fervor el día de hoy. Entonces, nos está dando este valor esperado y nos está dando la diferencia. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que nos da la diferencia, pero todavía no nos indica cómo ocurre el proceso de entrenamiento. Es decir, nos dice, este modelo es mejor,
este modelo de recompensas es mejor que el modelo anterior. E incluso este modelo es por tantas veces mejor, tan superior que este otro. Pero ¿cómo pasamos de ahí a mejorar al siguiente modelo? No voy a ver ahorita la ecuación número 3, es muy parecida, solamente tiene un concepto nuevo que es beta. Ahorita nos lo vamos a encontrar nuevamente y lo voy a explicar. Tampoco voy a entrar a esta parte que es directamente de cómo implementan ellos su modelo. Es más que nada álgebra, si bien tiene algunas ideas interesantes. La parte que te quiero explicar es, quiero regresarme a esta parte. Esto resulta muy interesante. Y antes que nada, déjame mencionar, em, voy a, me falta un documento, me falta una oración que espero encontrarme, pero básicamente la oración lo que dice es que no es diferenciable el aprendizaje. Esto se vuelve difícil, pero me gustaría mencionar nada más. Ya tenemos el primer concepto que es ya tenemos dos conceptos hasta ahora. Primero, la forma de representar las preferencias numéricas. Segundo, la forma de comparar dos modelos de recompensas o dos modelos de lenguaje en general. Y ahora vamos a aprender el tercer concepto que es el gradiente. Quiero, antes de definirlo, de explicarlo, quiero ir paso por paso, hacer un pequeño resumen. En lo primero tenemos dos preferencias y estamos logrando representar numéricamente esas preferencias. En lo segundo tenemos la forma de evaluar dos modelos de recompensas, es decir, que estiman las recompensas para saber primero cuál de los dos es superior y el segundo qué tan superior es uno de otros. Este tercer concepto lo que nos da es el gradiente. Quiere decir la dirección de mejora del modelo. Lo que nos vamos a encontrar es como si fuera un valle. Los datos forman un valle y en particular es un valle de alta dimensionalidad. Hay muchas direcciones hacia las que podemos mejorar el modelo. Lo que nos va a decir el gradiente es la dirección en particular que un modelo fue mejor que el anterior. Y lo que vamos a suponer es que vamos a decir, ok, si tenemos 10 dimensiones y la séptima fue en la que mejor, en la que más superó este modelo al otro, la siguiente vez que propongamos un nuevo modelo, vamos a avanzar más en la séptima. Y si vimos en la séptima dimensión, y si vimos por el contrario que en la segunda dimensión el modelo anterior fue mejor, vamos a regresarnos un poquito en la segunda dimensión. Y de esa forma definimos la dirección del aprendizaje. Temas súper importantes, dos temas bien importantes que surgen de ahí. El primero es el concepto de la iteración y el segundo, que voy a avanzar hacia allá, es el de la diferenciación. Y todavía te quiero explicar cómo esto inspira los avances de DeepSeek en caso de tener oportunidad. Si no, hay mucho contenido de DeepSeek en el canal. Muy bien. El primer concepto importante es el de iteración. Recordemos que aquí arriba teníamos dos modelos este modelo de aprendizaje tenía tres pasos. El primero era un proceso de aprendizaje de una estrategia sencilla. El segundo, el modelo de un entrenamiento de recompensas. Y el tercero, una optimización de aprendizaje por refuerzo. Y yo te proponía la pregunta de cuál es la diferencia entre el primer paso y el tercer paso, porque en ambos estamos aprendiendo una estrategia. La única diferencia es que en el primer paso estamos aprendiendo una estrategia directamente de los datos y en el tercero estamos aprendiendo del modelo de recompensas. Lo que me lleva al concepto crucial de iteración.
Parte de lo que hace el modelo de aprendizaje por refuerzo tan poderoso, porque es una de las técnicas favoritas de los investigadores, es que esta técnica es basada en la iteración, en la optimización. Si recuerdas, el documento se llama preferencias, optimización de preferencias directas. Quiere decir que en el primero de los casos solamente aprendemos un mejor modelo, pero en el segundo aprendemos idealmente el mejor de todos los modelos. Y esto lo vamos a hacer posible porque creamos este ciclo de iteración en donde no solamente aprendemos de los datos una vez, sino que aprendemos tantas veces como primero tengamos recursos computacionales disponibles y segundo tengamos datos que nos permitan seguir aprendiendo. Brevemente, para enmarcar esta idea central, te reitero o te recuerdo que vamos a tener un gradiente, que vamos, cuando comparemos dos estrategias o dos modelos, en este caso de lenguaje, lo que estamos comparando es qué tan bien se desempeña un modelo respecto a otro en la mayor cantidad de situaciones posibles. Quiere decir que la mejor estrategia es aquella que se desempeña mejor que todas las estrategias en la totalidad de los escenarios. Esto, por supuesto, es prácticamente imposible, es un problema combinatorio, pero es el objetivo del aprendizaje por refuerzo. Y solamente podemos lograr eso, o no solamente podemos eficientar ese proceso porque nos lo facilita el proceso de preferencias, el proceso de retroalimentación de las preferencias basadas en el modelo de recompensas. Y te presento nada más algo que ya te explicaba, justamente cómo se ve matemáticamente esta idea. Recordarás que cuando vimos esta fórmula te decía que hay dos componentes principales. El primero es una comparación a la derecha, en amarillo, en subrayado en amarillo, es una comparación entre la diferencia del desempeño de las dos estrategias o de los resultados, en particular de los resultados, y el segundo de la magnitud. Entonces, el primero nos compara cuál de los dos es mejor y el segundo, el que está subrayado, o el primero en este caso, el que está subrayado en verde olivo, nos compara qué tan mejor, qué tan peor la magnitud de la diferencia. Y esto está representado a través de esta letra beta que estamos aquí, que vemos aquí en la ecuación número 3 y que más propiamente lo vemos en la ecuación número 4, en donde con beta, y beta generalmente es tiene una forma eh, gaussiana, normal, en donde maximizamos cierto aprendizaje estándar y evitamos irnos mucho hacia los costados. Es decir, evitamos aprender muy poco y evitamos aprender demasiado. No es que evitemos aprender demasiado poco, pero sí lo vamos a penalizar de alguna forma para decir, para darnos la señal de que ya estamos acercándonos al fin del entrenamiento y que ya no podemos seguir aprendiendo más. Y lo que estamos haciendo es aquí justamente parametrizando ese aprendizaje. Pues muy bien, ahora sí llegamos a la parte central, que es lo que hacen ellos. Reitero, no voy a entrar en pleno detalle, es una parte muy matemática, muy teórica, pero sí me gustaría dar algunas de las ideas principales y espero en el proceso explicar las dos incógnitas que nos quedan. La primera, lo que quiere decir la diferenciabilidad y lo segundo, el cómo esto inspira los modelos de DeepSeek. Y voy a utilizar las palabras directas del texto que dice, nuestra meta es derivar un approach, un método, una técnica sencilla para que la optimización de la estrategia use las preferencias directamente, es decir, sin el modelo de recompensas. Nuestro hallazgo principal, ¿no? Lo que nos inspira, lo que nos motiva, es utilizar un mapeo analítico de las funciones de recompensas hacia
los, hacia las estrategias óptimas. Ahorita regreso a esto. Que habilita, estoy en azul, que habilita la transformación de una función de pérdida sobre funciones de recompensas a una función de pérdida directamente a las estrategias. Muy difícil, resulta muy difícil. Visualizarlo resulta muy difícil. Para ello hay que entender esta diferencia crucial entre lo que es una recompensa y lo que es una estrategia. Y lo quiero tratar de definir de la forma más sencilla posible. Lo que es una recompensa es que para cada situación nosotros vamos a tener una recompensa. Es decir, si nosotros comemos cierta comida, por ejemplo, pasta o mole, para cada una vamos a decir una recompensa. Tal vez la pasta fue 10, el mole fue 20, quizás. Esa va a ser nuestra recompensa que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es el proceso de la estrategia? La estrategia es decidir entrando al restaurante qué elegir, si la pasta o el pollo o el mole. Eh, lo que queremos es evitar este proceso de esperarnos a obtener las recompensas y aprender directamente de las estrategias. De alguna forma es como anticipar el futuro, prever el futuro, se complica ligeramente. Y aquí y es la parte que resulta un poquito técnica. Sí quiero decir un poquito las ideas principales, que van a utilizar un cambio de variable para evitar concentrar un modelo de recompensas explícito y en lugar de eso lo que van a hacer, van a, que la red de estrategia va a representar implícitamente tanto el modelo de lenguaje como la implícita recompensa. Es decir, como de alguna forma van a integrar el modelo de recompensas dentro del modelo de lenguaje. Y aquí arriba nada más este modelo de preferencias humanos, por ejemplo, humanos que viene de la psicología. Lo que ellos están, recordarás el subtítulo muy intrigante, es tu modelo de lenguaje es secretamente un modelo de preferencias. Ellos quieren capturar las recompensas dentro del modelo. Y uno de los, te comentaba que mencionan dos ideas muy, muy provocadoras, sería la palabra. La primera es que el modelo justamente es secretamente un modelo de recompensas, que el modelo de lenguaje. La segunda idea provocadora, que empíricamente les ha demostrado la razón, pero yo no estoy del todo convencido de que sea generalizado, es que existe una arquitectura actor crítico que es inestable. Me encantaría centrarme en eso, hoy no vamos a llegar, es una discusión filosófica muy amplia, pero en particular que en el momento de entrenar este segundo modelo de recompensas y al triangular la información, se vuelve inestable, que no podemos aprender directamente. Ah, ya casi terminamos. Eh, Aquí lo que ellos van a hacer básicamente va a ser el cambio de variable. Y esto va a ser de alguna forma muy matemática y por eso no tengo la intención de verlo directamente hoy. Es lo único que ellos hacen, nada más eh, para que te des una idea general, es que en la ecuación número 2 que tenemos la función de pérdida del modelo de recompensas y la ecuación número 3 que tenemos, bueno, propiamente es la 4. Mm, bueno, em, em, propiamente la 3 pero implícitamente es la función de pérdida del aprendizaje por refuerzo. Lo que ellos logran es transformar estas dos ecuaciones en una sola. Eso es corazón de lo que están haciendo y esto lo hacen a través de matemáticas.
Nada más quiero leer esta siguiente palabra, esta siguiente oración que dice, sustituyendo la reparametrización de la ecuación 5 por la recompensa de XY en el modelo de la preferencia de la ecuación 1 aquí arriba. Entonces, ellos definen lo que son las recompensas eh, y van a entrar a un concepto ligeramente avanzado que es la función de partición, que es nada más una normalización probabilística, pero que ellos se encuentran la forma de replantear a través de este cambio de variables la función de recompensas y la sustituyen en la ecuación original, que es la forma de representar las preferencias. Dice aquí la función de partición cancela y podemos expresar las preferencias humanas probabilísticas en términos solamente de la estrategia pi y de la estrategia pi prima, es decir, la nueva estrategia y la estrategia anterior. Eh, forma muy compleja. Sé que no. Entonces, como es la idea principal que te presentaba, que lograron integrar los dos ecuaciones dentro de una sola ecuación, los dos pasos dentro de un mismo paso, de tal que en lugar de entrenar recompensas, entrenamos directamente las estrategias. La gran mayoría de las personas dirá, ¿por qué, ¿por qué nos enfocamos en esto? No es para todos, no, esto es un tema avanzado. Esto es OpenAI justamente ahorita Meta está contratando a los mejores investigadores de OpenAI y uno de los que inició fue justamente quien diseñó los modelos de aprendizaje por refuerzo y las figuras salariales son astronómicas. Entonces, es difícil, hay recompensa, justamente es recompensa esto. Ahora decimos, ahora que tenemos la probabilidad de las preferencias humanas en términos de la estrategia óptima en lugar de recompensas, podemos formular el objetivo de parametrización de la estrategia parametrizada en términos pi. Y lo que estamos implícitamente haciendo es una parametrización alternativa en donde, y aquí son unos detalles muy específicos, pero nada más para darte, en donde pi de teta en lugar de arriba que tenemos pi eh, de, no, R de phi. Yo mismo, te voy a ser bien honesto aquí, sí me queda la duda, incluso nada más para mostrarte, aquí arriba, el por qué introduce una nueva parametrización del modelo de recompensas. Esa palabra parametrización, eh, eh, me quedaron dudas o me quedaron ganas de que profundizaran más qué es este nuevo parámetro que representa, qué implica. Creo que aquí nada más tengo, muy bien. Hay una última parte que me gustaría, que me hubiera gustado encontrar la frase exacta. Creo que está aquí. Muy bien, pues no está. Lo siento mucho, pero era justamente esta era la parte de diferenciación. Creo que con eso me voy a despedir. Voy a dejar de compartir pantalla. Quiero todavía hacer un pequeño resumen, una conclusión de lo que logramos. Es más un inicio que un final. Deja más preguntas que respuestas, pero también observamos este proceso y lo quiero ir aterrizando un poquito con un par de detalles, si me lo permites, o si me gustas acompañar. Muy bien. Em, ¿qué me gustaría expresar muy brevemente? Em, dos ideas, tratar de dejarlas muy sencillas. Tratar. La primera tiene que ver con lo que es el aprendizaje por refuerzo. Esto va a ser difícil,
va a ser difícil, pero me gustaría tratar de que aprecies lo que es el aprendizaje por refuerzo y en particular lo que es la no linealidad del aprendizaje por refuerzo. Y es una idea compleja, pero lo que nos indica es que para cada situación hay una acción ideal. Y lo que vamos a tener es que si tenemos dos acciones, dos situaciones similares, puede ser que tengamos dos acciones muy diferentes. Eso es lo que a veces se le conoce como la no linealidad, otras veces la no diferenciabilidad y más generalmente la no convexidad. Y la forma por la que utilizamos redes neuronales es porque son las únicas que logran representar estas peculiaridades del espacio de preferencias. Muy difíciles, temas muy difíciles, pero esa es la primera idea importante con la que me gustaría ir concluyendo. Y, 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 y propiamente, todavía hay mucho que ver aquí, muchísimo. Esto hay mucho que platicar, ¿no? Hay temas muy teóricos de aprendizaje por refuerzo. Estoy tratando de tratar de explicar un poquito los fundamentos, porque a pesar, reitero, a pesar de que ellos descubren que esta es mejor, DeepSeek luego todavía encuentra una mejor. Y no quiere decir que una mejor sea que otra, hay situaciones en las que una es mejor, todavía se le pueden hacer mejores a otras, se vuelve complejo. Pero la segunda idea principal que me gustaría compartirte de esto es qué fue lo que hizo DeepSeek de diferente. Porque DeepSeek también entrenó el proceso de recompensas o omitió el entrenamiento de recompensas. Pero, ¿qué hizo de diferente? ¿Por qué DeepSeek no utilizó esto que a Google no le funcionó? Lo que DeepSeek sí se encargó de que el modelo fuera directamente eh, un proceso de que el modelo tuviera implícitamente el modelo de recompensas. Lo que DeepSeek añadió es que la forma de obtener las recompensas fuera a través de grupos. Es decir, que estos datos que tenemos una preferencia sobre otra, lo que DeepSeek hizo es que utilizó grandes grupos de preferencias y en particular lo aplicaron a matemáticas en donde íbamos a tener procesos de razonamiento matemático diversos y algunos, muy pocos, iban a lograrlo y otros, bastantes, iban a fracasar. Y en lugar de preferir uno sobre otro directamente, como tenemos dos aquí, ellos iban a comparar los pocos que tuvieron éxito con la mayoría que no tuvo éxito y utilizar eso como señal para entrenar al modelo de lenguaje e implícitamente entrenar al modelo de recompensas, implícito en el lenguaje. Ahora sí me despido, esas eran las dos ideas muy avanzadas, pero sí tenía que darlas un poquito como recompensa y también felicitación, ¿no? para, para ti que llegaste al final de esta clase. Yo en lo personal me quedo con un par de temas. El primero, el estudio de las preferencias humanas a nivel psicológico. ¿Qué tan racional son? ¿Qué propiedades? Transitividad, incluso subjetividad, vamos a llamar incluso topología. Déjame explicarte muy brevemente qué significa eso. Si nosotros representamos las preferencias como una forma y digamos que tenemos dos preferencias, ¿qué tenemos dos preferencias, vamos a decir, similares o dos objetos que son indiferentes? ¿Qué tanto se trasladan a otras personas esas relaciones
entre distintos objetos. Eso propiamente es la topología, la forma de las preferencias. Es decir, qué tanto se estiran, qué tanto se estrechan, pero más particularmente, qué tanto cambian de lugar. Muchísimo que estudiar en términos de psicología. Lo segundo, bueno, primero agradecer bastante todo lo que me dio de aprendizaje. Muchas veces cuando vemos estos documentos, aprendemos más de lo que explican, de lo que producen. Y en particular, me gustó mucho la forma como explicaron años de investigación de aprendizaje por refuerzo en 3 simples pasos que espero te hayan quedado claros, especialmente la diferencia entre ese primero y tercer paso, y notablemente DeepSeek tiene, y lo quiero regresar a ello, tiene una sofisticación de entender cuál es la, el potencial de un aprendizaje por refuerzo que te explicaba aquí en términos de optimización. Y me quiero despedir con una cuestión con la que yo en particular estoy centrándome mucho en dudas teóricas, que es la formulación de preferencias contextuales en modelos de lenguaje o en interfaces de chat. Propiamente lo que quiero hacer es lo que mencionaba, cómo aprender a inferir las preferencias latentes de ciertos humanos. Es decir, cómo no generalizar las preferencias, sino adaptarlas a cada persona. Porque va a haber personas que valoremos más que un modelo de lenguaje sea verdadero a que sea amable. Va a haber otras que va a preferir que sea empático a que sea, vamos a llamarle serio. Va a haber otras que prefieran el humor. Va a haber otras que prefieran la legibilidad. Y en particular, cómo generar un proceso de instrucciones adaptable, óptimo, a través de aprendizaje en línea. Y eso pronto lo vamos a ver a través de Meta. Un aplauso para todos, felicidades. Te invito a que continúes apoyando el canal, aprendiendo del canal, aprendiendo de estas grandes mentes y sobre todo te invito a que construyas, a que pongas estas ideas en práctica. La idea más poderosa que espero, eh, si bien no la mencioné explícitamente, es que el aprendizaje por refuerzo no se requiere una red neuronal. Y hay demasiada investigación que se puede hacer, sobre todo para preferencias individuales, con funciones muy pocos datos y computacionalmente muy eficientes. Te invito a que comentes todas tus ideas de investigación, a que propongas negocios alrededor de estos conocimientos y, más importante, que nos cuentes todo lo que te gustaría aprender sobre inteligencia artificial. Yo soy Santiago, mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Nos vemos pronto. Hasta luego.